Hola, somos el Grupo 6, formado por Jorge Muñoz Iturbe, David García Arévalo, Ángel González Hernández, José Tomás Torres Martín y Raúl Solejero. Y en este vídeo vamos a hablar sobre la obra del disputado voto del señor Cayo, una obra de Delibes, en la cual va a estar repartida en 4 puntos, en los cuales en el primero hablaremos de la ubicación de la obra, en dónde está y su cronómetro, básicamente. En el segundo punto hablaremos de tanto como el narrador, el modo que tiene y los personajes, sus ideologías y pensamientos. Y en los 2 últimos puntos hablaremos más de la práctica de la obra, cómo se tienen las figuras literarias y la morfología y los recursos literarios que podemos encontrar de ella, relacionándolo con la práctica. Después con esta práctica lo relacionaremos con 3 actividades que hemos creado, 3 mimesis, hablaremos de ellas y daremos una conclusión o valoración final, dando nuestra opinión que tenemos sobre ella. En cuanto al tiempo en el que transcurre el relato, nos encontramos tras las primeras elecciones tras la muerte de Franco. Nos encontramos en una sede de un partido progresista, en el que encontramos a Lali, a Rafa y a Víctor, junto a Dani. Estos son los militantes y el jefe del partido político. Nos encontramos con un partido político de ideas nuevas, progresistas, que intenta capturar votos de los lugares más recónditos de España. He aquí donde nuestra aventura comienza debido al viaje que van a sufrir estos tres, Rafa, Lali y Víctor, por varios pueblos deshabitados de la comarca de Castilla. Nos encontramos con un ambiente convulso debido a la rapidez de las situaciones que se nos presentan en la sede del partido. Esto se debe a que hay un gran nerviosismo debido a que es el último día antes de las elecciones. Necesitan coger todos los votos posibles para poder ganar estas mismas elecciones. Este ambiente convulso también se irá ralentizando a medida que vamos avanzando en la historia debido al viaje de estos 3 jóvenes por los pueblos necesarios hasta que encuentran el pueblo del señor Cayo, donde la acción se ralentizará y quedará parada. Esta acción se desarrolla en un día más o menos, en unas horas, 6, 7, 8 horas, aunque parece que abarca muchísimo más. En cuanto al espacio que encontramos en la obra, el espacio está muy bien definido por Delibes. En un primer lugar nos encontramos en la sede del Partido Progresista anteriormente citado, en el cual sucederán varios conflictos que no tendrán demasiada importancia. Sin embargo, a medida que va avanzando el texto y a partir del primer punto de giro de la trama, nos encontramos en el viaje de Rafa, Lali y Víctor. Un viaje que se hace un poco pesado hasta llegar a los primeros pueblos, en los que cambia completamente el ambiente urbano por un ambiente rural característico de la zona. Empieza a ralentizarse el tiempo hasta llegar al pueblo del señor Cayo, en el que todo se para por completo. La modernidad se ha dejado a un lado y vamos a volver a lo rural, en el que la sencillez y la cultura de los pueblerinos van a inundar el relato. Por lo tanto, encontramos una contraposición muy importante. Encontramos la contraposición entre la modernidad, la ciudad y el pueblo, junto al señor Cayo. Este va a ser el eje donde va a girar nuestro libro, en esta citada contraposición. Esta contraposición la vamos a poder encontrar en el lenguaje, en la forma de ser, hasta en los niveles de cultura de ambos. Creemos que los jóvenes llegan a los pueblos como unas personas intelectuales, que saben de todo, pero se chocan con la realidad de que el señor Cayo es el que tiene una verdadera cultura, que es la cultura del interés y que es realmente útil si, como dice Víctor al final del libro, en algún momento se acabara el mundo, él sería el único que podría sobrevivir y ayudar a todos los demás. Por último, en cuanto al cronotopo, nos encontramos con un cronotopo lineal. Se nos acontecen varios sucesos de forma lineal. Primero nos encontramos en la ciudad con la sede del partido, posteriormente nos encontramos con el viaje en el que pararon por diferentes pueblos y por último ya en el pueblo en el señor Cayo, en el que sucederán varios acontecimientos que pasarán muy lentos. Último, quedará el viaje de vuelta a casa, el cual será el más significante a modo cognitivo debido a que es en el que se nos presentan más datos realistas y específicos de la obra que los provoca el señor Cayo.
¿Qué queremos decir con esto? El señor Cayo provoca en los jóvenes una especie de borrachera intelectual en la que les hace cambiar su forma de pensar, debido pues a la cultura que tiene y que choca grandemente con la de los jóvenes. En cuanto al apartado de voces, Delibes muestra una profunda lucha interna entre los personajes, que se ve reflejada en sus palabras y sus actitudes. Y bueno, la pasividad también destacable de los personajes rurales se manifiesta en que parece que por ellos, sobre todo en el señor Cayo, parece que no pasa el tiempo en ellos, al contrario que los que viven con nerviosismo o inquietud. Por eso Delibes muestra evidentemente que los personajes rurales muestran una evidente pasividad. Por otro lado, en cuanto al narrador, es destacable decir que este es omnisciente y bueno, también deja un papel claro a algunos personajes que dejen que se metan en su cabeza y sean ellos los que determinen la propia historia. En cuanto al estilo de diálogo, es narrativo, es descriptivo y también utiliza la narración. Y bueno, Delibes utiliza un lenguaje que es fácil de entender, a pesar de que haya muchos personajes del ámbito rural. Sí es verdad que no utilizan todas las expresiones rurales que podrían para que el lenguaje sea entendible. Y en torno a los personajes, cabe destacar que el protagonista de la obra es el señor Cayo, que es un señor de pueblo, es muy pobre y estuvo casado con una muda. Es un señor muy sabio y que en muchas ocasiones da lecciones de vida a los demás personajes, especialmente a Rafa. En otro lugar, hablamos de Víctor Velasco, que es un personaje muy fiel a sus ideas, es militante del partido, es muy fiel consigo mismo y bueno, no es militante del partido, es el candidato político del partido de la capital y cree en su partido y sus ideas, es un antifranquista y debido a eso acabó hace años atrás en la cárcel. Y bueno, también es destacable como hecho anecdótico en la obra que una noche tuvo una crisis de borrachera y bueno, tuvo una crisis existencial con él mismo y llegó a creer que el señor Cayo era un dios, básicamente porque él decía que él lo sabía hacer todo y que era Dios, básicamente. Otro personaje destacable es Lali, que destaca por ser una mujer reflexiva y con un carácter muy fuerte, es muy decidida a la hora de tomar decisiones y es una mujer que lucha por los valores del feminismo y también hace alarde de ello en la obra. No obstante, los personajes le piden que en el pueblo intente no alardear de esos valores del feminismo porque los aldeanos no la van a entender correctamente. Y por último hablamos del personaje quizás más ignorante de la obra, que es Rafa. Es un joven militante del partido, abandonó la carrera cuando estaba en el segundo año y es el personaje más ignorante, se le nota al hablar, aunque él crea que desprende elegancia cada vez que habla, es todo lo contrario. Tiene una gran afición por las mujeres y bueno, era muy humorístico. Cada vez que él hablaba siempre había humor en su diálogo. Podemos definir a este personaje como un personaje acabado y como hemos dicho antes, es cierto que el protagonista de la obra, que es el señor Cayo, le da muchas veces pues unas lecciones de vida que seguro que aprenderá para el futuro. Bueno, yo voy a hablar del tema 3, en el cual se consta el relato. En el relato encontramos varios temas de gran importancia, que son principalmente los que se caracterizan a Delibes, como puede ser la naturaleza, la infancia, la vida del campo, etc. Pero se ha optado por realizar una radiografía del texto en base a 3 aspectos muy importantes que consideramos, como son la vida en el campo, la sencillez de las personas y la muerte de la vida rural. Estos 3 temas que acabo de citar se ven totalmente visibles en el momento en el que los militantes del partido llegan al pueblo del señor Cayo, introduciéndose en un ambiente increíblemente diferente a su habitual, en el que destacan y no por su brillantez. En el disputado voto del señor Cayo es muy visible en todo momento los cambios que se producen en los personajes.
Esto se acentúa en el instante en el que comienza el viaje, definiendo este como el primer punto de giro de toda la historia que vamos a encontrar, dejando atrás la vida moderna que vivían en la ciudad y adentrándose en el pasado. Hay una total contraposición entre la vida moderna y la rural. Tanto personalmente como en el entorno se producen cambios que poco a poco se irán viendo más visiblemente. Y los jóvenes dejarán el espacio urbano donde vivían en la ciudad para adentrarse en el mundo olvidado. Por otro lado, encontramos la naturaleza y la vida en el campo, que tiene una gran presencia en la vida del señor Cayo, debido a que su sencillez viene acompañada de unas ideas fundamentales de Delibes, la vida campesina en desaparición. Esta idea se promueve en el punto céntrico de la obra, en la que el Cayo cuenta su vida en base a recuerdos siempre más positivos que los presentes. Cayo, que se encuentra, posee mucha información valiosa, pero contaba con sencillez a los jóvenes militantes que observaban y lo escuchaban atónitos. Por su parte, cabe destacar que los chicos tenían un gran prejuicio del hombre mayor, pensando que sería una especie de masa sin ideas, topándose con todo lo contrario. Según vamos avanzando en la historia, Cayo va adquiriendo un papel mucho más importante que en sus primeras apariciones dentro de la propia obra, y para el lector resultaría gracioso leer sus intervenciones, ya que carece del léxico que utilizamos actualmente. Por lo tanto, nos topamos con dos temas clave, que son la vida del campo y la sencillez de las personas, envueltos por un lenguaje de tipo sencillo que se contrapone con la apariencia y la obscenidad de la vida moderna. Por último, vemos que durante muchos fragmentos de la obra hay frases muy cortas y pequeñas muletillas que dan mucho que entender, ya que desde un primer momento en el que encontramos al señor Cayo se nos hace presente la soledad y la nueva necesidad de nuevas ideas. También nos podemos encontrar con un lenguaje un poco más elaborado proveniente de los jóvenes, debido a que vivían en la ciudad. Y por último, cabe destacar que los jóvenes quieren aprender y se sienten inútiles, ya que en muchas ocasiones el viejo no los entiende. Para acabar, en este relato brillan por los tipos de lenguaje, utilizando que van a hacer de una manera llamativa lo que realmente importa a Delibes, que es la vida del campo. A continuación presentaremos la narración de la obra, en la que Delibes nos intenta presentar una novela de carácter rural. En este estilo encontramos la diferencia de las demás novelas debido al alzamiento que hay de la muerte de la vida rural y del campo. Delibes además nos intenta transmitir la pérdida del rico lenguaje y de la sabiduría que hay en el pueblo, además de presentar en concreto la contraposición que hay entre la ciudad y el pueblo en todos los aspectos de la obra, tanto en el desarrollo de los personajes como en la creación de los rasgos lingüísticos que tiene cada personaje. De esta manera intentamos presentar esta diferencia que hay entre el pueblo y la ciudad mediante un texto que hemos escogido de la obra, en el cual se relaciona enormemente con el tema de la pérdida del mundo rural y de las diferencias lingüísticas que hay en este tramo del texto de la obra. En la morfología de las palabras encontramos palabras que pueden ser más antiguas, en diferencia de las palabras que utilizamos en el día a día, en nuestro presente, además de ser unas palabras que tienen más, entre comillas podríamos decir, la característica de ser de pueblo. En la sintaxis también hemos podido encontrar de este texto que hay oraciones compuestas coordinadas copulativas, hay oraciones más simples, otras yuxtapuestas, además de que las palabras pertenecen a un campo semántico concreto, como es el campo, en el que podemos encontrar palabras como tronco, tallo, corcho, saúco y otras más palabras siguiendo el mismo concepto de campo semántico. En cuanto a las figuras literarias de este tramo del texto, encontramos símiles o comparaciones, como por ejemplo es la paja ardía sin llama como un pequeño brasero de picón de encina, metonimias, anáforas y epítetos. A continuación vamos a hablar sobre las mímesis. En el diputado voto del señor Cayo creemos que sobresale un aspecto sobre todos los demás. Este aspecto de la sencillez popular y la vida rural en el pueblo, junto al lenguaje. Es por ello que en cuanto a las mímesis y las actividades que vamos a realizar, nos hemos centrado básicamente en el lenguaje popular.
Creemos básicamente por dos razones que a los niños les va a resultar muy interesante este aspecto. La primera de ellas es que a los niños les encanta conocer palabras nuevas. Por lo tanto, se van a crear diferentes actividades basadas en el juego, en las que los propios alumnos sean los que descubran palabras nuevas que llamen su atención y puedan ampliar su conocimiento y su vocabulario. Y en segundo momento es que a los niños les gusta ser el capitán de ese aprendizaje. Es por ello que vamos a optar por una metodología en la que ellos mismos sean los que organicen su propio aprendizaje junto al libro para conocer palabras nuevas. En el disputado voto del señor Cayo hay muchísimas palabras populares que actualmente no se utilizan y que hacen una contraposición entre el pueblo y la ciudad muy importante. Es por ello que creemos que las actividades que hemos realizado y que explicaremos a continuación son de verdadero interés para los propios alumnos, ya que van a descubrir un nuevo vocabulario que es realmente interesante. Bien, mientras en la Mimesis 2 vamos a contar con dos actividades, las cuales tienen como un objetivo común y principal, que es encontrar la contraposición por parte de los alumnos del lenguaje urbano y el lenguaje rural. Para ello, como he dicho anteriormente, contaremos con dos actividades. La primera de ellas es llamada la actividad de la búsqueda, que tiene como objetivos tres objetivos, que son reconocer las palabras de carácter rural o moderno dentro del texto, interpretar el significado de cada una de estas palabras y desarrollar una visión positiva sobre el tipo de lenguaje. Las competencias que se van a trabajar son la comunicación lingüística, competencia social y cívica y competencia aprender a aprender. Para esta actividad lo que haremos es darle a los niños, que estarán divididos por 5 grupos de 4 personas, es decir, está pensado para un grupo de 20, una clase de 20 alumnos, y a cada uno de estos grupos se les otorgará un capítulo del libro, y un número determinado de páginas. Y los alumnos tendrán como objetivo buscar 10 palabras dentro de estos fragmentos que les vamos a otorgar. El objetivo que tienen que hacer es buscar 5 palabras que resulten familiares y 5 palabras que no conozcan, a poder ser de un lenguaje tradicional. Después de esto, los alumnos deberán hacer una búsqueda de palabras y plasmar en una cartulina el significado más importante que puede tener esta palabra y su origen y el contexto que tiene dentro del libro. Por último, tras realizar todo este trabajo, tendrán que exponer al resto de clase las palabras encontradas con el fin de transmitir los conocimientos aprendidos. Los recursos que podremos utilizar para esta actividad son principalmente cartulinas rotuladores, bolígrafos, diccionarios, tablets u ordenadores y tijeras para realizar la cartulina. Y por otra parte tendremos la actividad 2, que es la actividad de analizar o analízame, que tiene como objetivos de la actividad reconocer palabras de carácter rural o moderno, interpretar el significado de cada una de las palabras citadas y desarrollar una visión positiva sobre el tipo de lenguaje. Más o menos tienen los mismos objetivos que la actividad 1. Y las competencias son las mismas, que son comunicación lingüística, competencia social y cívica y competencia aprender a aprender. El profesor tendrá que crear un Kahoot en el cual habrá un total de 15 preguntas sobre el lenguaje y palabras del texto que han podido ir encontrando, y las preguntas se orientarán hacia el análisis y comprensión tras haber realizado la tarea anterior. Preguntas como podemos encontrar, palabras como saúco o sanar son de carácter, los alumnos nos tendrán que dar la respuesta. El mundo rural y sus expresiones impregnan el relato, verdadero o falso. En este relato aparecen expresiones que se utilizan muy a menudo, verdadero o falso. O, por ejemplo, quién era el jefe del partido político y qué quiso decir la ley con, ¿sabes? Disputado, que tienes una lúcida borrachera. O por último también preguntas de como, por ejemplo, de que si actualmente se usa el lenguaje rural que aparece en el texto.